Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el placer de tener a uno de los autores de novela histórica y ficción histórica más vendidos de Chile. ¿Cómo están? Está bien eso. Empezamos bien el tiro. Empezamos bien. Dando loas. Me robé de por ahí una pequeña biografía. Saqué todo lo malo. No, te imaginé. Saqué todo lo malo. ¿Parvex o Parvex? Parvex. No tiene tilde. No tiene tilde, pero como esa es la pronunciación original de la película. En medio francés, entonces sería Paraguay. Suizo. Ah, de la parte francesa Sí. de Suiza. Guillermo Paraguay, entonces, es licenciado en comunicaciones, ha ejercido como asesor comunicacional de diversas empresas chilenas y extranjeras. Forma parte de la Academia de Historia Militar. En el 2014, luego de años de trabajo de recopilación y revisión de manuscritos, publicó Un veterano de tres guerras, libro que se convirtió en bestseller inmediato. Desde entonces ha publicado las novelas históricas El Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico, el 2017, 1978, el año que marchamos a la guerra, el 2018, Quien asesinó a Manuel Rodríguez, el 2019, El Rey del Salitre que derrotó a Balmaceda, el 2020, y el 2021 pasó a la crónica con su trilogía sobre la historia del Wallmapu, que incluye Frontera Sur, Invasión del Urumapu y Asalto Final. Hoy vuelve la novela histórica en gloria y majestad con Soldado por circunstancia. Guillermo, un placer tenerte acá. No, el placer es mío estar en un lugar que es un ícono ya de la literatura, o sea, Espacio Forestal es un ícono, así que para mí es un agrado estar con usted y muchas gracias por la invitación. Eso de, me pareció cuando estaba robándome esta información, un libro por año. En algunos años hay 2. ¿Cómo da? Es que me dedico a escribir, pues. Ah, te dedicas solamente a escribir ahora. Bueno, y a charla y conferencia, pero básicamente a escribir. Ya. Sí. Ahí sí se puede. Tengo varios años con 2 libros. Mira. Sí. O sea, estamos ya duchos en el asunto. Yo creo que nunca se está ducho, porque cada libro es una aventura nueva y uno no tiene miedo al abordaje, cómo lo va a hacer. ¿No? Pero creo que ya cada día hay más oficio, ¿no? Porque esto es un oficio, no es una profesión. No, y se notó porque en la introducción del libro haces una diferencia muy clara de la novela histórica versus la crónica histórica. Claro. Que mucha gente no la tiene clara. Claro, yo comencé con la crónica histórica, todos los libros que nombraron un comienzo eran crónica histórica, pero cuando abordé el tema mapuche, que es una trilogía, ahí lo hice como novela histórica. Ahora, la novela histórica es muy distinta de la historia novelada. La historia novelada, el escritor puede ir cambiando los personajes a su amaño, incluso puede cambiar los lugares o los hechos mismos. Se toma un trozo de la historia y lo acomoda según la versión. Se da más licencias. Tiene mucha más licencia. En cambio, en la novela histórica en el fondo es un relato histórico, 100% histórico, con un personaje o dos de ficción, que son los que transitan por esta historia y la van relatando y entramando. Entonces, ese es de las 3 que hice del Gulumapu, y estas son novela histórica. Que la novela histórica es el mejor ejemplo que hay, no es que quiera parecerme, pero es cierto que me inspira, es Adiós Séptimo de Línea. Esa es una novela histórica. Una cosa poca, una cosa poca, sí. No, que me inspira a mí Adiós Séptimo de Línea porque es una gran novela histórica. Adiós Séptimo de Línea es, por si la gente no lo sabe, más vendido, es el libro más vendido de la historia de Chile, pero por paliza. Exactamente. Es el libro que lleva ya 50 años. Fácil, yo creo que un poco más. Poco más. Sí. Y se sigue vendiendo, ustedes lo saben mejor que Sí, yo. claro. Entonces, ¿y por qué tiene esa gracia? Porque la gente lee Adiós al Séptimo de Línea, cualquiera de las ediciones, la edición de 5 tomos, las resumidas, y aprende historia. Aprende historia dentro de una novela donde hay, ¿no es cierto?, ya todos los que leyeron el Séptimo de Línea identifican a los personajes que son de ficción, que son 4 o 5, pero aprenden historia, y lo aprenden de una forma entretenida. Y yo, modestamente, pretendo lo mismo, enseñar historia, pero de una forma más lúdica, más amigable, porque la gente a veces no tiene
el tiempo o muchas veces se asusta ante un texto académico. Que además tiene mucha referencia, tiene mucha nota a pie de página, sí. Tiene muchas fechas que van, por así decirlo, complicando la lectura, la hacen menos amena también. Exacto, y además está exento de emociones, de muchos relatos que sí podemos hacerlo en la novela. Acá para este tipo de libros, y para este en particular, ¿cuánto te demora la investigación? Que yo creo que es un poco más larga que la escritura misma. Claro, generalmente la investigación para mí es el 70% del tiempo y bueno, dependiendo del libro, en este caso es un año. De ese año estamos hablando ahí de unos 6 meses de investigación, 5 meses. Fue más breve porque este es de la Guerra del Pacífico, un tema que ya con el manejo, claro, entonces la investigación es un poco más lenta, más rápida, pero la reacción aquí es al revés, me tomó más. Estoy con otro libro trabajando, que es un tema que yo no dominaba, donde la investigación ha sido lo más extenso. Acá tú cuentas la historia en breve, por un mega resumen, de una persona que está casada recientemente y se inscribe para ir a la guerra, y nos vas contando en el transcurso sus recuerdos, sus vivencias, con sus amigos, lo que le pasó. Y ahí vamos contando toda esa historia dura. Exacto. Que a la gente de hoy se le olvida que cuando hablamos de la masacre de Gaza, hasta 1800 todo era una masacre. La seminaria. La seminaria. Bueno, es cierto, la legislación era mucho más débil y permitía muchas cosas, o sea, porque la guerra igual tenían leyes, pero eran leyes muy laxas, ¿eh? No existía de partida ninguna ley sobre los derechos humanos, sino que existía, no estaba el Pacto de Ginebra, ¿no? Estaba, pero estaba comenzando. Chile había suscrito 2 años antes de la Guerra del Pacífico el pacto de... El primer pacto de Ginebra, que son varios. El primer convenio. 2 años después. No, porque ya la Cruz Roja estuvo presente en la Guerra del Pacífico, por ambos bandos. Pero igual, esos convenios eran bastante suaves, o sea, trataban de impedir el asesinato del herido en el suelo. Pero nada más que eso, o sea, y en el fondo le daban cierta autonomía para moverse en el campo de batalla al personal médico. Pero esos fueron los primeros convenios de Ginebra, después se fueron agregando muchos más convenios y se fue haciendo más severo, digamos, el control. Pero, claro, esa es la idea, relatar cada batalla con los jefes que tenían, con todo. Incluso me preocupé de los nombres y procedencia de los soldados que mandaba este sargento, son todos reales. Ah, una pega más grande. Sí, claro, son todos reales. Y yo, para evitar que el lector se complique, en la presentación indico cuál es el personaje ficticio. Claro. Para que el lector sepa que él es una invención, una ficción mía, pero que el resto es todo realidad. Y ahí uno navega por estas aguas turbulentas con todas esas vicisitudes. Pucha, que era complicado. Bueno, todo era complicado en aquella época, pero, sí, pero la guerra era la peor parte. Y muy complicada además por el escenario, ¿no? Un escenario que era desconocido para todos los soldados chilenos. Nadie conocía el desierto, la logística era muy compleja, la lejanía, porque Chile venía de varias guerras, pero habían sido guerras más breves y en otro escenario. Por ejemplo, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana se libró siempre cerca de ciudades en Perú, entonces donde había abastecimiento a mano, donde existía agua, y fue una guerra breve. Después venían, muchos de estos soldados profesionales venían de la guerra de Arauco, pero en la guerra de Arauco no le faltaba nada a las tropas. El agua estaba en todas partes, el pasto para los caballos, había buena alimentación, y aquí llegan a un paraje totalmente inhóspito que primero
No se habla de eso en esos años, pero causa un impacto psicológico en la tropa. Imagínense ese soldado de Cauquenes o de, no sé, de Concepción, que lo transportan desde su pueblo con árboles, con vacas, con buena alimentación, lo transportan al desierto. El hombre primero empieza a ver qué hago acá, qué se hace acá. El clima, todo distinto. Era complicada la guerra. Y además que, como han pasado tantos años y las generaciones nuevas a lo mejor ni se acuerdan de que mucho del territorio del que estamos hablando no era chileno. No, Chile, a ver, Chile llegaba hasta el río Loa, hasta 1866. Ahí hubo un pacto con Bolivia para darle se podría hablar hoy día de una salida concesionada al mar a Bolivia. Y ahí se crea Cobija, Antofagasta. Pero Bolivia rompe las cláusulas de ese tratado y ahí Chile lo recupera. Pero desde 1866 en adelante, Chile llegaba hasta Taltal nomás. Y de 1863 para atrás llegaba hasta el río Loa. Pero llegaba hasta el río Loa, pero prácticamente estaba deshabitado. Exacto, Claro. esa era la diferencia. Claro. Aparte de ser un desierto, no había gente. No había gente, no. No, siempre, la gente siempre vivió como desde de La Serena hacia acá. Claro, Copiapó era en Caldera, claro, eran los grandes centros. como era el límite. Claro, minero, pero ese era el límite, entonces era todo distinto. Y Chile, bueno, tuvo un territorio mucho más grande que lo devolvió después del Tratado de Ancón, porque hay que pensar que las tropas chilenas dominaron hasta la frontera con Ecuador. Hasta la misma frontera en el Amazonas estaban las tropas chilenas. Y después, digamos, se quedó con esta línea de Tacna y Arica, donde Chile se quedó con Tacna y se hizo después un acuerdo donde Tacna se le devolvió a Perú y Arica quedó a perpetuidad para Chile. Pero creció harto Chile. Muchísimo. Mientras, pero disminuyó más. A ver. Claro, porque durante la Guerra del Pacífico se conquistó, ¿no es cierto?, alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados, tomando hasta Arica, digamos. Y con los argentinos perdimos 1.100.000 kilómetros con la Patagonia. Claro. Y perdimos otros 100.000 kilómetros con la alta puna de Atacama. Entonces Chile, en el fondo, igual disminuyó su territorio, pero si hubiese sido por la guerra del Pacífico, habríamos quedado reducidos a la nada misma. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, ya lo conoces porque lo llevas años investigando, ya para ti leer ese tipo de cosas es como normal, pero de todas las tragedias, de toda la forma de la guerra en aquella época, ¿qué es lo que uno dice? Qué terrible lo que pasa acá. O sea, que tú me preguntas cuál es la más... Yo creo que todas esas batallas fueron terribles. Todas las batallas fueron terribles porque hay que ponerse en la mentalidad de la época, no pensar con la mentalidad de hoy cómo actuó esa gente. Y cuando digo cómo actuó esa gente me refiero a bolivianos, peruanos y chilenos. Los que estaban en la guerra, sí. Todos los que estaban en la guerra. En la guerra, hoy día, los ejércitos modernos lo que pretenden es dejar herido al adversario, no matarlo. Porque si matan a un soldado enemigo, es un soldado menos. Si dejan herido grave a un soldado enemigo, eso es un soldado menos, pero son 5 o 6 más que hombres de ese país que tienen que preocuparse de ese herido. Los enfermeros que lo rescatan, los médicos que lo operan, los hospitales, y les causan un daño económico además. Esa es la mentalidad de ahora. Por esa razón también todos los ejércitos modernos usan un calibre más chico. Es para causar heridos y no muertos. Y antes se buscaba matar al enemigo. Entonces, en cada batalla que había, era muy cruenta, porque si hoy día a alguien le llega un balazo en un brazo, seguramente va a ir al pabellón quirúrgico, le van a sacar la bala,
si no le tocó un tendón, a lo mejor la persona queda un movimiento normal después de un tiempo. En ese tiempo, con el calibre que se usaba, un balazo en un brazo era la amputación del brazo inmediatamente, porque no había otra salida para eso. Pero además existía otra cosa que era algo practicado por los tres ejércitos, que era el repase, que eso es lo que yo encuentro más terrible, que era cuando habían heridos en el suelo y venían los soldados adversarios matando a los heridos, que los mataban generalmente para no gastar munición con la bayoneta. Entonces eso es lo que encuentro más cruento, ¿eh? Una persona que a lo mejor estaba lesionada y que podía haberse salvado era repasado en el suelo. Y eso lo practicaban los peruanos, los chilenos y los bolivianos. Y cualquier otro ejército de la época. Y de la época también, sí. los ejércitos napoleónicos sí, también lo usaron. Claro. Y después la guerra franco-prusiana, que fue un poquito anterior a la del Pacífico, también existía el repaso entre franceses y prusianos, alemanes. Y eso también sucedió en la Guerra Civil Norteamericana, que también es casi contemporánea. En las grandes batallas, Gettysburg, por ejemplo, se estima que fueron repasados entre los dos bandos, el norte y sur, fueron repasados cerca de 5.000 hombres, que eran heridos que pasaron a la calidad de muertos. Eso yo encuentro que es como lo más sangriento de la guerra, porque es como ya matar a un ser indefenso. Ya no tenía nada que hacer. No, nada. ¿Cómo era la vuelta de un soldado que por estas cosas del destino no le pasó nada, pero estuvo en la batalla? Bueno, en aquella época literalmente peleaban todos. Sí, claro. Claro, no es como ahora que el general va a estar en un búnker a no sé cuántos kilómetros. No, en ese tiempo todos estaban en el campo de batalla. Sí. Supongamos uno que no le pasó nada, que tuvo suerte y literalmente llegó sanito, luego por más que pudo haber pasado un poco de hambre un par de días. ¿Cómo era el estado mental? ¿En qué condiciones volvía, como dijimos delante, a Cauquenes? Creo que hay que diferenciar según el nivel cultural de la gente. Las personas con mayor nivel de cultura, que fueron voluntarios o obligados a la guerra, leyendo libros, crónicas de la época, artículos de prensa, la mayoría llegaba, entre comillas, melancólico, decían, en la época. ¿Qué es lo que es? Bien, leyendo cómo se comportaban esa gente, los melancólicos que llamaban, uno hoy día lo asocia inmediatamente con una persona con depresión. Una persona con una depresión o con un estrés postraumático muy fuerte. No hablaban, se iban para adentro. Se iban para adentro, claro. Eso eran los melancólicos, que era la gente, diría yo que el de mejor nivel cultural, generalmente el hombre que tenía buena profesión, un oficio. Pero también existió otra consecuencia de haber participado en la guerra, que fue la gente de estratos más sencillos, que quizás por haber sufrido tanto en la vida antes de la guerra, no volvía con ese estrés. Pero se produjo otro problema con ellos. Esa gente, la mayoría, el Estado les quedó debiendo sueldos, pensiones, muchos de ellos, digamos, eran casados cuando se fueron a la guerra, pasaron 4 años, cuando llegaron la mujer lo había dejado, entonces se convirtieron en parias de la sociedad, y esos parias se convirtieron en las grandes bandas de bandoleros que asolaron toda la zona sur y rural, que fueron muchos, cientos de ex soldados que todo lo que aprendieron, que practicaron en la guerra, después lo vaciaron en la delincuencia. Y eran bandas muy feroces, ¿no? Habían estado en tantas batallas tan violentas que para ellos asaltar un rancho y matar a todos los que había dentro no era cosa extraña. Entonces creo que se produjeron esos dos efectos de la guerra: el bandolerismo, no digo que que fueron decenas de miles los que hicieron eso, pero sí muchos cientos. Y lo otro, aquellos que estaban melancólicos, como es el caso del protagonista de este libro. Él tuvo prácticamente 20 años sin querer hablar de la guerra. Su familia le preguntaba, él decía que prefería recordarse, nunca asistió a ninguna ceremonia, a ningún acto. Entonces él claramente estaba con un estrés postraumático y una depresión por la guerra.
Es que en la guerra él mismo lo relata ahí, cuando hay que pensar que él era un profesor, y un profesor de la escuela normal, o sea, era un profesor, un formador de profesores, una persona culta, una persona, y de repente se encuentra metido en la guerra y tiene que matar. Y eso nunca había estado en sus más oscuros pensamientos, matar a alguien. Y matarlo a veces de formas terribles, con la bayoneta. Entonces, él quedó con ese estrés, que en ese tiempo obviamente no se trataba ni tampoco se diagnosticaba. No. Bueno, Hay mucha literatura sobre lo que hablábamos de la gente que llegó con un brazo menos, con un pie menos, con algo menos, y el Estado se hizo literalmente el leso durante mucho rato. Algunos, cuando se lograron hacer algunas cosas al respecto, ya estaban muertos. ¿Qué pasaba en la sociedad chilena con respecto a ellos? Bueno, hubo una gran ayuda a todos los heridos cuando todavía se desarrollaba la guerra. Hubo mucha gente adinerada, la familia Cousiño, familia Mate, la familia Edwards, que hicieron grandes donaciones y hicieron hospitales para estos soldados donde los atendían. Ellos se preocuparon de conseguirle las prótesis de brazo, de pierna, pero eso, digamos, el esfuerzo duró 2 años, 3 años. ¿Y por qué duró poco? Porque el Estado dijo que esa era una misión del Estado de Chile, y entonces el Ministerio de Guerra instaló lo que llamó la Oficina de Reclamos Inválidos. Y de ahí todas estas familias pararon esto porque lo iba a tomar el Estado, pero el Estado fue a paso de tortuga y hubo gente que, por ejemplo, recibió su prótesis 15 años después. Pero esa misma oficina de reclamos veía el tema de las pensiones. Habían soldados que habían peleado 4 años y les debían 1 año y medio de sueldo. Pero además de eso, ellos al llegar como veteranos tenían derecho a una pequeña pensión de guerra. Y ahí nos tramitaban burocráticamente. Una pensión se demoraba promedio 6 años en salir. Pero después de eso empezaron a morir los soldados. Y cuando el Estado creó un organismo para defender a estos veteranos, ya no quedaba muy poquito, porque hay que pensar que este organismo empieza a funcionar fuerte a fines de 1919, hartos años después de terminar la guerra. Entonces ya los veteranos eran contados con los dedos de una mano, y ahí se les empezó a dar pensiones, pases libres para andar en trenes, para andar en las tranvías, unos carnets de veteranos que les permitían descuentos en muchas partes, muchas regalías, pero esas fueron demasiado tardías. O sea, la gente ya había vivido 30 años en la miseria cuando empezó esta reparación del Estado. Y eso considerando que, a propósito de que los otros días estábamos conmemorando el 21 de mayo y siempre como que hay épocas en que uno se acuerda de los militares para bien, en otras para mal, Claro. y en otras no se acuerda, Sí. que es la mayor parte del tiempo. Bueno, para el 21 de mayo todos somos amigos De los marinos. de los marinos, Claro. nos caen bien, y empezamos a ver la biografía. Hoy se murió este gran hombre a los 30 años, y este otro hombre que tenía 28, y este gran valiente que tenía 25. Y la esperanza de vida también era re poca. Entonces, si te demoras 30 años en arreglarle el problema. Bueno, el promedio de vida era 62 años, entonces hay que pensar que es el promedio de vida, pero la mayoría de esta gente maltratada por la guerra duraba menos. La mayoría de los veteranos murió a los 45, 48, 50 años de edad. Se estima que los veteranos de la guerra del Pacífico fueron, porque no estuvieron todos juntos, pero se mandaban batallones, estaban 2 años, volvían a Santiago, los reemplazaban por otros, fueron alrededor de 60.000 en total. Y de esos 60.000, las pensiones y todos estos homenajes que hablo yo después del primer centenario, alcanzaron a 12.000 personas. O sea, un segmento mínimo. Claro, había muerto el 80% Claro. prácticamente. Ahora, ¿quién ayudó mucho a los veteranos? Mucho. Fue la mujer, la viuda de Benjamín Vicuña Maquena. Ella estaba muy preocupada de eso porque cada vez que ella caminaba por las calles de Santiago, veía gente botada en las calles y mantenían su quepís todavía, que eso se lo
todos lo usaban, muy pobre. Habían pasado 2 años que había terminado la guerra y las calles estaban llenas de mendigos que eran soldados, ex soldados. Entonces ella organizó en su casa, que era mucho más grande de lo que es ahora, donde está el museo Vicuña Maquena, organizó una hospedería donde ella les daba desayuno, almuerzo y comida para 200 personas diarias. Y eso lo hizo ella hasta que murió, durante 11 años, 12 años. Ella se preocupó mucho de eso, pero era una persona particular. Y los otros que se preocuparon de los veteranos fueron los locatarios del mercado central. Ellos conversaron, vieron este tema y todos los restaurantes que en ese tiempo se llamaban cocinería, acordaron dar un cubo para 10 veteranos cada una, diario, para almuerzo. Entonces se iban turnando los veteranos, yo almuerzo hoy día, anda tú mañana, pero ellos fueron privados los que se apiadaron de esta gente. Pero el Estado tuvo una respuesta demasiado tardía. Y si a eso le sumamos otro factor que es muy triste, es la Guerra Civil de 1891. Porque habían soldados que habían alcanzado a recibir sus pensiones para 1891. Y como se mantuvieron en el ejército constitucional y no se pasaron al bando congresista, cuando viene la derrota en Placilla del ejército constitucional, todos ellos, los que tenían pensión y que habían estado en el ejército balmacedista, perdieron su pensión. Así que ese otro golpe que se les dio a los veteranos. O sea, vamos arreglando la... Muy bien todo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, estas lecciones de historia son las que hacen que uno se dé cuenta de que no todo tiempo pasado fue mejor. No, eso es digamos un dicho que creo que se puede ocupar para ciertas cosas, pero muy específicas, pero no en forma global. No puede ser mejor un pasado con una medicina más precaria, con una esperanza de vida tan breve, con una tasa, ¿no es cierto?, de mortalidad infantil espantosa que era en el siglo XIX. Entonces creo que pese a todos los problemas que podamos tener, estamos mejor. Eso es indudable. Estamos hablando de la época de Balmaceda, Montt. En esa época duraban 10 años, ¿no? Todavía están... No, ya estaban con 5 ¿Ya estaban años. con 5? Sí, 5 años. Pero tenemos que haber tomado por lo menos sus 3 o 4 presidentes. O sea, por la guerra, Aníbal Pinto, Claro, para empezar. Domingo Santa María, José Manuel Balmaceda, después Montt, Jorge Montt, que era el marino. Jorge Montt, después vino Riesco, si no me equivoco. Sí. Y otro más, o sea, tenemos 6 o 7 gobiernos, ¿no?, que no hicieron muy poco. Qué desastre. Pero así es nuestro país, pues. El Pago de Chile le llamamos, porque ahí viene, me imagino. No, viene de mucho antes el Pago de Chile. El Pago de Chile viene de los tiempos de la conquista española. Chile era tan malo en cuanto comparado con Perú, que en Perú había oro, había riqueza, había toda una cultura de los incas, y acá el español que venía le cortaban la cabeza los mapuches o los dieguitas, ¿verdad? O lo empalaban. O lo empalaban. Había poca riqueza, un clima duro, ¿no es cierto?, un territorio agreste. Entonces, a todos aquellos conquistadores que eran de pocas luces o que habían hecho problemas políticos en España o en el Perú o en México, le decían, eso lo instauró Francisco Pizarro, de ahora en adelante tienes el Pago de Chile, y los mandaban a Chile. De ahí viene el Pago de Chile, porque era mandarlos al matadero, peligroso, pobre, con terremotos, con inundaciones, porque Chile era ya así. Entonces de ahí viene el Pago de Chile, que se ve muy bien reflejado también en todo esto que ha pasado después de la guerra. Sí, ¿verdad? absolutamente. Sí. Abramos un poco la conversación, consultas, comentarios, lo que quieran. Opiniones, lo que sea. Es un minuto de fama. Aprovechen. No, muchas gracias. En realidad ha sido una gran escuchar a Guillermo,
porque no he leído todos tus libros, pero sí El veterano de tres guerras. Disfruté mucho también con el de 1978, sí, que me pareció muy bueno. Además, en un verano en que leí muchos libros sobre el vikingo. Entonces fue bien interesante tu perspectiva de vida de un soldado también, de reservista. Sí. ¿Sí? Y ahora, bueno, no he terminado de leer así que lo estoy disfrutando. Pero ya lo estás leyendo. Sí, ya lo estoy leyendo me parece muy bueno, más que fijarme en las tragedias que son partes de la vida, ¿verdad? Es decir, todo cuesta mucho. Me gusta mucho el reflejo de la voluntad de estos soldados. Y uno de los objetivos de la guerra, tú decías, era eliminar al otro. No, en realidad es eliminar su voluntad de lucha. Que el otro no me quiera agredir, por eso me defiendo. Antes se usaba la guerra como objetivo, es decir, yo voy a conquistar por medio de la guerra. Era legítimo. Sí, claro. Era legítimo. Tanto es así que hasta la Corte Internacional de Justicia le dijo a Bolivia: oye, usted perdió esto en una guerra. Su pretensión, es decir, usted firmó un tratado después de la guerra. No, hoy uno se defiende ante las amenazas y busca que el otro no me quiera amenazar, ¿no? Y si me agrede, terminar con esa agresión con el menor costo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Eso es humanizarnos, porque uno, claro, en un mundo ideal querrá la paz, pero en realidad yo ahora voy a salir a las 8 de la noche aquí y me voy a sentir inseguro. Es la condición que estamos hoy. Lamentablemente, lo mismo ocurre. Entonces disfruto mucho esto de la epopeya. Y principalmente que es gente común. El veterano era un abogado, este es un profesor. Hay gente que no tendría, que uno pensaría no tiene por qué ir a la guerra. Nunca se formó en la guerra, nunca lo esperó. Entonces muy entretenido la voluntad que ellos tienen para mantener este cumplimiento del deber, el cumplimiento de su ideal de patria, de sentirse unidos. Y uno ve cómo se van apoyando. Tú relatas muy bien la vida de cuartel, de unidad, de camaradería. Se va formando, porque en el fondo todos se apoyan porque de esa forma tienen más posibilidades de volver a Chile, a la vuelta, claro. No, sí, eso fue bonito el espíritu que demostraron, pero es un espíritu que es muy propio del chileno también, porque eso no se vio en las otras naciones, ni en Bolivia ni en Perú. Aquí los chilenos hasta como le llamaban en ese tiempo, el gañán, el más pobre, sabía que iba a pelear por Chile y por la patria, ¿no? A lo mejor no tenía claro qué es lo que era la patria, pero para él la patria era esto. Los peruanos que iban a pelear por su señor, porque eran los grandes hacendados peruanos que a sus trabajadores les ponían uniformes y formaban batallones de los cuales ellos eran comandantes. Entonces, yo he conversado mucho con historiadores peruanos y ellos me dicen: ustedes ganaron la guerra porque iban a pelear por Chile. Aquí peleaban por el señor X, y cuando el señor X era hecho prisionero, o quedaba herido, o moría, todos botaban los fusiles y se devolvían al campo, porque ya no había motivo de luchar, había muerto su líder, su patriarca. Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, ese concepto de patria que estamos hablando del año 1879, yo lo viví en 1978. Teníamos un país quebrado, pero con un hacha por la mitad, ¿no es cierto? Habían pasado 3 años del golpe de Estado nomás. Y los bandos eran irreconciliables en apariencia. Y cuando se llaman a los reservistas no se les llamó con un tamiz político, se llamó por el año que habían hecho servicio.
Ya los primeros que llamaron fueron los que habían hecho servicio el año 71 y 72. Y de ahí empezaron a llamar para atrás. Entonces ahí llegaban reservistas de todo pensamiento. Y yo me recuerdo claramente, en la unidad donde yo estaba, había, yo diría que era igual que el país, había una mitad que era juntista, porque en ese tiempo no se hablaba de pinochetista, juntista, y la otra mitad era allendista. Pero y había algunos que eran bastante, como dijéramos, políticos, ¿eh? Había 3 o 4 que eran de las juventudes comunistas. Y conversábamos de repente en las noches, y yo le decía, bueno, ¿y qué te pasa a ti, estar de militar, vestido aquí con un fusil? Son los argentinos los culpables, decían. Yo hasta hace un mes andaba tirándole piedra a los milicos, pero ahora soy milico, no me puedo tirar piedra a mí. Pero lo que tenemos que hacer es ir a la guerra rápido, decía. Ir a la guerra rápido y ganarle a los argentinos para poder volver a la lucha política. Bueno, afortunadamente los que estamos aquí somos todos, ganamos por mayoría los que nos acordamos del sentido patriótico de ese momento. Claro. Sí, fue como que fuimos de nuevo chilenos como por un año. Exactamente. Y eso a mí me impresionó mucho porque yo me imaginaba, digamos, que se había perdido ese espíritu. Y emergió con fuerza, con mucha fuerza. La gente se comportó toda de forma abnegada. Yo cuando miro, por ejemplo, lo que ha pasado en Putre con estos soldados, que iban sin la capa térmica, sin la segunda capa térmica. Nosotros nos fuimos a 4.500 metros de altura con una polera blanca de manga corta, una blusa de lona verde y un chaquetón como este, pero de plomo. Y con el chaquetón aguantábamos nieve, lluvia, y ahí estábamos en las noches a 18, 19 grados bajo cero. Nadie le dio neumonía, nadie le dio ni un bicho, ninguna cosa. Entonces yo creo que éramos más primitivos, ¿eh? Y por ser más primitivos éramos más resistentes. Entonces veo que ahora a mí es mucho más cómoda la juventud. Yo creo que la tecnología tiene la culpa de eso en gran medida, o no, la culpa es la que ha cambiado la mente, pero en esos años todos aguantamos el chaparrón de forma muy pobre, muy precaria, que era lo que se usaba en esos años. Claro, como lo dijiste antes, no hay que mirar las cosas con la mirada de ahora, sino que No, con la de la época. supuesto, claro, pero el 79 la estábamos pasando las de Kiko y Caco, entonces vamos a pasarlo mal, ya lo estábamos pasando mal. Claro, lo estamos pasando mal, claro. Ahora lo está sacáis un cabrón chico y puta, el sentido es de otra unidad, cosa. de unidad nacional es muy importante. Claro. Es muy importante. Y en ese tiempo hay que rescatar eso, claro, permanentemente, yo creo. Sí, yo Nos hace creo que más fuerte. sí, por supuesto que sí, pues un país desunido nunca va a surgir como... Y las rencillas, uno cuando lee la historia y ve que esas grandes rencillas que llevaron, por ejemplo, la guerra civil del año 1891, no fueron grandes cosas. No fueron cosas tan terribles como para haber llegado a una situación tan grave. Entonces también la historia tiene que dejarnos a nosotros algunas lecciones. Yo no creo que la historia es cíclica y que todo se repite, pero sí que la historia nos deja lecciones, porque es una experiencia. Si la historia no es más que la experiencia de un conglomerado, un país, una institución. Entonces si vemos que algo, ante una situación determinada, se tomó tal actitud y eso dio buenos resultados, bueno, hagamos lo mismo. Caballo bueno repite. Claro, y si fuera al revés, no lo hagamos. Pero lamentablemente buscar la unidad es un tema muy complicado, y es complicado incluso dentro de cada institución. Cada organización, del tipo que sea, hay desunión, hay antagonismo, porque todos quieren tener protagonismo. Ese es el problema. Estamos en una época de primero yo, segundo yo, tercero yo, y se queda algo para mí. Claro, también, claro, sí, así, lamentablemente. Entonces hay que Claro. verlo por ahí también, es más complicado, pero se puede lograr. Yo creo que sí, siempre soy optimista. yo en ese también, sentido. yo creo que, Sí. ¿por qué no? O sea,
Si siempre hay remesones que pueden hacer revertirse ciertas conductas. Y esta podría ser. Ahora, nosotros somos un país que nos sabemos unir ante la adversidad. Pero esa unión nos dura hasta que termine la emergencia. Pero tenemos la capacidad, que no tienen todos los países. Por eso digo, yo soy optimista, porque Claro. uno lo ve, Sí, el Chile ayuda a Chile, ha existido siempre. claro. El terremoto fue allá, vamos para allá. Todo para allá. El ciclón fue acá, vamos para allá. En la otra cosa fue, vamos más allá. Claro, dura Sí. lamentablemente un poco, Pero existe Pero la existe. capacidad de hacerlo. existe, y lo hacemos. Claro, y lo hacemos. Entonces, ¿por qué no a lo mejor lograr algo más permanente? Exactamente. Qué bonito esto, me gustó. ¿Alguien más? Pero vamos entonces a regalar sí. ¿Ah? Sí. Yo me gustaría... Digo, por favor. Bueno, hoy día iba en el auto, escuchando la radio, un amigo, te llevo, voy. Y justo creo que hoy día hablaron de Arica y que se firmaron algo, justamente, no sé por qué lo tocaron en la radio. Y me llamó la atención encontrarme con esto ahora. De Arica. Sí, de Arica y esa guerra. Sí, me parece que hay hartos temas que podemos tocar en esta conversación. Lo que usted decía sobre hubiésemos perdido mucho más. Ahora, bueno, yo trabajo en el mundo de la construcción, que mi jefe me dice, la construcción es militar, es piramidal. Está el peón, el capataz, el peón, maestro, capataz, supervisor, administrador de contratos, gerente, dueño de la empresa. Todo jerarquizado. Y en la construcción, en el ejército es igual, es lo mismo, me dice. Y yo como que igual veo lo mismo, ¿sí? Y también está ese espíritu de cuadrilla, de equipo, también lo veo. Y también, bueno, son construcciones mineras, estamos ahí en Escondida, entonces Escondida que bueno, son australianos y son japoneses, ¿para qué? Es otra cosa. Sí, o sea, igual Chile recibe su impuesto ahí. Claro. Pero es la mina que más produce en el mundo, cobre, 1 millón de cátodos. Sí. Ninguna otra mina produce más. Entonces, eso era Antofagasta para arriba. Y ahora cuando usted dijo Taltal, yo como que me imaginé, así como crucé una línea, y hubiésemos perdido Escondida, Chuquicamata, Gabriela Mistral, Spence, Sentinel. Son puras mineras que Claro. son australianas. Pero están en Chile y dejan algo en Chile. Y dan Y pega. está Codelco también. Y dan pega, Claro. bueno, hacen algo por ahí, Sí. contaminan, hacen todo. Sí. Entonces, claro, esa importancia que tuvo esta historia, digamos, este relato, yo la veo ahora en lo que se hace en Chile, donde estoy metido yo por lo menos también, y en un sentido más profundo y más humano. No tiene ningún sentido tampoco ir a agarrarse a combo con otros locos porque uno de más arriba Porque yo me imagino que estos locos estaban ahí en Cauquenes, en Concepción, así con su familia, llega el ejército, si no te vais te matamos, algunos te vais preso, si no te vais al ejército te hacemos algo. Entonces yo creo que habían amenazas, entonces me imagino yo, no sé. Tuvo 2 etapas. Ya. La primera etapa, nadie quería ir a la guerra. No, Estamos hablando de abril y mayo del año 1879. no. Entonces se hizo un sistema de enganche muy ingenioso. Muy ingenioso. Se hacían grandes fiestas en los campos. Ya. Se invitaba a todos los hombres en condiciones de cargar armas. Se les daba harta carne y mucho vino. Y cuando estaban todos curados, llegaba la policía Vamos por Chile. y los echaba a los trenes. Y lo que había cuando se les despertaba la mona, ya estaban en San Bernardo, en Concepción, en un cuartel, y ahí se dan cuenta que iban a ser soldados. Eso fue el primer mes. Ya. Después, cuando vino el combate naval de Iquique con este gran impacto patriótico que causó la gesta de Arturo Prat y el triunfo de Chile en ese combate, los cuarteles se hicieron chicos por las filas de personas que se iban a ofrecer de voluntarios. Ya. Nosotros podemos estimar que más o menos el 75% de los reclutados eran voluntarios.
ya a fines de 1880. Ya. O sea, se despertó un sentimiento que la gente realmente sintió que era un deber defender Chile, inspirado en el ejemplo de Prat, que fue lo primero conocido aquí en Chile. Ya. Porque lo de Prat fue algo bastante grandioso, Mm. porque él mantuvo sus órdenes, las mantuvo hasta el final y murió defendiendo su bandera, su buque. Y nos remueve hasta el día de hoy. Hasta el día de Eso hoy. es lo- Está muy mal tratado Eso es lo el increíble, sí. tema de Prat, está muy mal tratado. Siempre hemos pensado que hay que tomarlo por el lado de la mística. Es muy poca la escritura que hay sobre lo que produjo en el momento. Y eso que existe en los diarios, está todo. Sí. Si uno va a la biblioteca, Está toda la prensa de la sí. época, estuvimos meses solamente hablando del grandioso Sí. Prat, y los motivos eran bastante loables también. Claro. O sea, no es, como dijo alguien el otro día a propósito del último 21 de mayo, prácticamente lo declararon santo al día siguiente. O sea, todo el mundo, el gran Prat. Está bien, y está bien porque realmente el tipo hizo lo que tenía que hacer. Era una gran persona además como Y civil. por eso digo, está muy maltratado el Sí. tema, siempre nos vamos por el lado de... Además que hay gente que no entiende y echan la talla de, oye, pues celebran que perdimos la batalla. No, si no la perdimos, esa batalla la ganamos. Lo que pasa es que ese barco se hundió Sí, y... claro, el más viejo de la escuadra. Pero era un estropajo. Pero si las carteras se le reventaron antes del combate. Era un desastre. Y los peruanos perdieron el mejor de su flota. Y el mejor de Latinoamérica. De Latinoamérica, que Sí. era la independencia. Entonces, a mí la otra vez en una charla en una universidad me decía, ¿por qué los chilenos celebran derrotas? Dame un ejemplo, le dije yo a la niña. Me dijo el 9 de julio, donde los mataron a todos, y el combate naval de Iquique, donde le hundieron el buque. Le dije, son dos victorias. La de Iquique fue una victoria, porque es cierto que murió Prat, murieron 260 tripulantes, se hundió la Esmeralda, pero la Esmeralda era el buque más viejo y más inservible que tenía la escuadra chilena, y la escuadra peruana perdió por la sagacidad de Condel, perdió el navío más poderoso del continente. Por lo tanto, si hacemos el balance, Chile ganó el combate naval de Iquique. Ya me dijo, pero en la Concepción no quedó nadie. No quedó nadie. Pero las batallas las gana quien toma posesión del terreno. Y los peruanos no alcanzaron a tomar posesión del terreno. Pero cuando había muerto el último hombre, asomaron de los cerros el ejército con el general del Canto. Y destruyeron el ejército peruano, que había arrasado con los 77 de la Concepción. Es cierto, liquidaron a todos, a los 77, más a 3 mujeres, 2 niños. Pero ¿quién quedó dueño del campo? Chile. ¿Quién mantuvo expedita la ruta para que este ejército volviera a Lima? Fue el Ignacio Carrera Pinto y su gente. O sea, no fue una derrota, no quedó ni uno vivo, fue una victoria a los pirros, como se podría decir. No quedó ninguno vivo, pero sí mantuvieron el lugar, consiguieron el objetivo y finalmente los refuerzos que llegaron eliminaron a todo el ejército del coronel Gastón. Eso también tiene que ver con el pensamiento exitista actual y no verlo con la perspectiva que ni siquiera es de esa época, es de cualquier época, que las guerras tienen batallas. Claro. Y uno puede perder una batalla, pero si ganaste la guerra, Claro. lo siento por los que se murieron en esa Ahora, batalla, pero la guerra la ganamos igual. ¿Por qué se celebran tanto el 9 de julio y el 21 de mayo? Es por el estoicismo de los protagonistas. El estoicismo de Prat, el estoicismo de los soldados de la Concepción. Pero no es que celebremos derrotas. No. Y ahora sí, le vamos a regalar la cámara para que pueda decirle a la gente, bueno, en un resumen conciso, si se puede. Ya sabemos que le gusta hablar mucho, pero lo que ahora es entretenido, porque queremos que le diga a la gente, ¿por qué deberían leer este libro? ¿Cuáles serían los tips, como dicen los chicos ahora? A ver, yo creo que es conveniente o interesante leer este libro porque pueden aprender historia de una forma mucho más entretenida que con un texto académico. El libro, si bien es una novela histórica, es un libro que relata fielmente la historia, pero la van a aprender de una forma más lúdica. Esa es mi recomendación para leer Soldado por circunstancia.
Muy bien, amigos, ya lo saben, Guillermo Parmex ha vuelto en Gloria y Majestad, además el tema que más sabe. Entonces, están todos los componentes, está la pluma de Guillermo, está el tema que más maneja y está esta concepción de que nosotros queremos saber más de la historia, de lo que nos enseñan en la escuela. No vamos a reclamar contra la educación porque sería feo, pero sí es que se está enseñando cada vez más. Pero eso ya es un problema mío, que estudié en una escuela con números donde las clases de historia eran como 15 horas y no las 3 que ahora, que además ni duran una hora tampoco, duran como 40 minutos. Claro. Entonces, si usted quiere saber más de historia, y de esta historia en particular, que es la historia que hace que seamos lo que somos hoy, sobre estas cenizas se construyó esto que usted está pasándolo también hoy. Bien. Soldado por circunstancia de Guillermo Parmex está disponible acá en Quileo Forestal. Y si usted es de la región, espacioforestal.cl, con despacho a su domicilio para que pueda pasar un buen rato, aprender mucho y quedar al día con un tema que también es bien complicado, porque como ya le dijimos, no se enseña al dedillo. Nos pasan fechas, ocurrió esto otro, pero la chimuchina, la cosita chica, esa está acá. Está en este tipo de libros donde uno puede conocer el día a día, que lo mejor que puede pasarle a una persona para conocer cómo fue otra época es conocer su día a día. No ganamos nada con saber que se construyó una máquina industrial en tal año si no sabemos qué comían las pobres personas que hicieron eso. Y en este caso es cómo vivían, cómo dormían, cómo lo pasaron. Gente que, como dijimos durante la charla, no tenía la más remota idea de lo que era un desierto, que lo mandaron desde su vergel, literalmente, a un descampado, por 4 años. Por 4 años. No es una cosa poca. Guillermo Parmex, te damos las gracias por haber venido. Un aplauso para él. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo charlando en el portal.